bienvenido entonces nuevamente. Recordarles el objetivo de la clase del día de hoy, que consiste entonces en comparar y representar a través de distintos medios diversos aspectos de la sociedad estudiada, ¿ya? Dígame, Antonella, ¿qué quería consultar? El objetivo está ahí en el chat. ¿Lo viste, no? Por si acaso. ¿Lo ven o no? El chat. Yo ahora voy a compartir mi pantalla. Yo tengo justamente ahora el chat abierto. Se ve aquí en esta sección de la pantalla que dice le doy la bienvenida a todos y pongo el objetivo de la clase. ¿Lo alcanzan a ver? No le sale. Ya, si entraron después, no les aparece a lo mejor, y es por eso que ahora les vuelvo a colocar. Bienvenido a todos, ahí está el objetivo entonces de la clase. Eso, ya. Lo mismo lo pueden encontrar en el grupo de WhatsApp, así que antes de entrar a la clase yo creo que fueron a buscar el link y ahí estaba ya el objetivo de la clase del día de hoy. Por lo tanto, igual tienen esa parte. Ya chicos, yo les voy a mostrar el día de hoy, igual que la semana pasada, una presentación que estuvimos trabajando, la vimos, la revisamos, la analizamos entre todos, compartí esa presentación, la voy a volver a compartir también para que ustedes puedan anotar si es que les faltó tomar ciertos apuntes, pero la idea chicos es que pongamos atención a lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy día vamos a hacer el estudio del caso de una cultura en particular de la antigüedad, que es Mesopotamia, ¿ya? Por lo tanto, en sus cuadernos van a colocar como título Estudio de caso Mesopotamia, ¿ya? Y ahí está el objetivo nuevamente. Entonces, como título, ustedes van a colocar Estudio de caso, Mesopotamia. Mesopotamia fue una de las primeras culturas o primeras civilizaciones de la antigüedad en tener registros de que se desarrollaron como una civilización netamente urbana, que desarrollaron avances técnicos, desarrollaron elementos culturales que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, el elemento cultural más destacado en la historia fue la invención de la escritura, porque a partir de la invención de la escritura tenemos antecedentes de lo que ocurrió en el pasado. Antes de la escritura se sabía que existía desarrollo, que hubo cosas que ocurrieron, pero no teníamos la certeza, la fecha exacta, o bien no teníamos, por ejemplo, un relato objetivo de qué ocurrió en tal lugar, en tal momento, ¿ya? Es como hoy día, a través de las fotografías, los videos, las cartas, los libros, los documentos, nosotros podemos revisar lo que pasó en el pasado, ¿ya? Es la única forma que tenemos por el momento de viajar a través del tiempo, en este caso hacia el pasado. Lamentablemente no podemos viajar todavía al futuro, podemos imaginarnos el futuro, pero sí podemos ver lo que ocurrió en el pasado a través de hoy día los medios tecnológicos que disponemos. Pero antes de todo esto existió un avance muy importante para el registro de la historia, que es la escritura. La escritura surgió en Mesopotamia y de ahí en adelante comenzamos a dividir el estudio de la historia en dos etapas: prehistoria, o sea, lo que había antes de la aparición de la escritura, y la historia como tal a partir de esta invención que hasta el día de hoy marca nuestras vidas, ¿ya? Yo creo que todos ustedes habrán visto alguna foto suya de cuando era más pequeñito, cuando era guaguita, habrá visto fotos de cómo eran sus padres cuando eran más jóvenes, y esos elementos, esa evidencia, le permite entonces estudiar su pasado, entender cómo es su familia, quién eran sus padres, cómo eran ellos cuando tenían su edad, por ejemplo, ¿ya? Hoy día ustedes deben tener entre 10, 11, 12, 13 años, ¿ya? Yo creo que la mayoría está sobre los 11 o 12, ¿ya? Y por lo tanto, pensar o imaginarse cómo era mi papá, cómo era mi mamá, cómo eran mis abuelos, a lo mejor no puedo verlos como niños en forma física, pero sí lo puedo ver a través de una foto, sí lo puedo ver a través de un video, o bien puedo ver las cosas que hicieron o escribieron cuando eran más chicos, sus cuadernos de colegio, a lo mejor sus cartas, sus muros, sus dibujos, etc. Lo mismo ocurre en el caso de la historia, y es por eso que tenemos como estudio de caso a Mesopotamia. ¿Anotaron entonces el título? Ya.
Vamos a continuar. Para comenzar nuestra clase, recuerden que tenemos nuestro devocional semanal, el cual se tiene que mencionar siempre en las primeras clases. Si no es así, recuerden que tienen que hacerlo conocer al profesor que le toque la siguiente hora. Pero conmigo ya vamos a leer nuevamente esta frase que está para toda la semana, pero es importante que la trabajemos. No es necesario. Solamente la vamos a trabajar, ¿ya? Dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Ya? Esta palabra se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y cuando nos dice que dichosos los que trabajan por la paz, es no solamente aquellos que tratan de buscar la paz entre las personas, sino también en la paz consigo mismo, con uno mismo, ¿ya? A veces estamos en conflicto, más en estos tiempos donde existe miedo, donde existe temor. Lamentablemente vemos casos que no son muy agradables, vemos casos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo más cercano, nuestros vecinos o nuestra comunidad, en donde algunas cosas se están pasando por alto, no se están llevando de la manera adecuada, pero es ahí donde nosotros tenemos el rol de apoyar o de generar espacios de paz, de encontrarse con uno mismo, de buscar alternativas para salir de esta crisis, ¿ya? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido agobio, cansancio, ya nos estamos aburriendo de esta cuarentena bastante larga. Muchos queremos volver a encontrarnos en el colegio, en las calles, en algún lugar público, ir a comprar, ir a pasear al parque sin tener miedo a andar usando mascarilla o contagiarnos, pero cada uno igual tiene la voluntad de generar su propia paz interior, aprovechar los espacios de que está ahora en el hogar, de que puede compartir con su familia, ¿ya? Más de alguno habrá pedido un año sabático, pero ya tenemos prácticamente casi 2 años en donde estamos, entre comillas, descansando un poco de la rutina, pero es necesario que nos volvamos a encontrar. Y es por eso que es importante que trabajemos por la paz, con uno mismo, consigo mismo, ¿ya? Luego con mis cercanos, mis familiares, mis seres queridos, y después con el prójimo, con el que me rodea, con el que está al lado. Solo así seremos llamados hijos de Dios, ¿ya? Esa es la palabra para esta semana. Sí, el título de ese estudio de caso, 2 puntos, Mesopotamia. Muy bien, ahí Fernanda Sánchez ya puso atención y escribió el título de la clase del día de hoy. Dígame. Ya. Vamos a partir con esta pregunta. ¿Qué fue Mesopotamia? ¿Ya? Les voy a dar igual un tiempo para que vayan tomando apuntes. No lo anoten todo, sino que tratemos de sacar algunas ideas. Primero, la pregunta. ¿Qué fue Mesopotamia? Eso sí lo tienen que escribir en su cuaderno, ¿ya? Mesopotamia es un término prácticamente que se utiliza para designar un área geográfica en el mundo, ¿ya? Esa es una idea. Mesopotamia hace referencia a un lugar en particular en el mundo, ¿ya? Entonces, en su cuaderno ustedes van a anotar lo siguiente. Cuando hablamos de Mesopotamia o qué fue Mesopotamia, ¿ya? Es un lugar específico en el planeta que hace referencia a una zona que está en lo que hoy día conocemos prácticamente como la zona de Irak, Medio Oriente. Prácticamente está entre 2 ríos muy importantes y también ese es el significado de su palabra, Mesopotamia. La semana pasada alguien me dijo lo que significaba porque creo que lo habría investigado, lo averiguó o ya lo conocía desde hace tiempo, pero Mesopotamia significa entre ríos, ¿ya? La palabra meso es un término griego que significa en medio o entre, y potamia viene de algo que se mueve, como en este caso el agua. Es por eso que tenemos agua potable, potamia, hipopótamo, por ejemplo, ¿ya? La palabra hipo significa caballo, hipótamo, de río o agua en este caso. El verdadero nombre del hipopótamo sería caballo de río, pero no tiene ningún parecido a un caballo, ¿sí? No tiene ningún parecido, pero tiene una particularidad. El hipopótamo puede correr tan rápido como un caballo, aunque se vea gordito, ¿ya? Incluso es más rápido que un ser humano y es muy peligroso. Así que imagínense encontrarse con un hipopótamo corriendo detrás tuyo. Aunque sean herbívoros, tienen unos colmillos que pueden matar un león o incluso matar cocodrilos. Y ya los cocodrilos son peligrosos, imagínense lo que es un hipopótamo. En este sentido, Potamia hace referencia entonces a ríos y Meso a algo que está entre, en este caso, entre estos ríos. Entonces,
Como primera idea, Mesopotamia es un término que alude a una zona de la época antigua en donde se encontraban ciudades como Asiria, Babilonia, Ur, Nippur, etcétera, que son ciudades o lugares que fueron marcadas por esta cultura que es la cultura mesopotámica. ¿Ya? Esto estaba en una zona geográfica que ya vamos a revisar más adelante. Los nombres de algunas ciudades, esto de aquí en adelante no lo anoten, solamente son ideas, son ejemplos, ¿ya? Pero más de alguno de ustedes habrá escuchado algo o habrá visto en alguna parte algunos de estos elementos. Por ejemplo, las ciudades como Ur o Nippur, héroes como el Gilgamesh, ya que es un héroe legendario, es el primer superhéroe, por así decirlo, de la historia. Si han estado trabajando a lo mejor con el tío Camilo, no sé si estarán viendo en lenguaje el relato épico. Siempre se habla mucho de los dioses y los héroes griegos, pero los griegos no fueron los primeros dioses ni héroes, sino que fueron los mesopotámicos los que tenían los primeros superhéroes de la época. Gilgamesh era uno de ellos, ¿ya? Era como, por así decirlo, el Superman de la época. Lo hacía todo, era poderoso, era un líder, condujo grandes aventuras, etc. Y se encuentran obviamente en muchos relatos. Tenemos el famoso código de Hammurabi, que en este caso es un rey, el que está ahí representado en ese relieve, en esa imagen, representa al rey Hammurabi, el cual mandó a construir el primer código legal que se tenga registro en la historia, el famoso código de Hammurabi. A lo mejor ustedes no lo conocen, pero ¿habrán escuchado alguna vez esa frase que dice ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ojo por ojo. Ya, uno lo asocia como que es venganza. Si yo te pego, tú me pegas, ¿cierto? Si tú me robas, yo te robo. Si tú me matas, yo no te puedo matar porque ya estoy muerto, ¿cierto? Pero mi familia puede tomar venganza. Eso era más o menos lo que establecía algo parecido. No era que apelara a la venganza, pero el código de Hammurabi tenía como esa lógica. En esa época, este rey mandó a escribir un código, cosa de que quedara registro de que esa ley estaba legalmente escrita. No cualquiera la podía modificar, pero tampoco no cualquiera la sabía entender, porque había que leer, en esa época había que saber leer y escribir, pero ya estaba algo que indicaba que, por ejemplo, si una persona era encontrada culpable de robar, el castigo era que le cortaban las manos, ¿ya? Si una persona era considerada como un mentiroso y empezaba a decir falsedades y a involucrar o a hacer daños con esas mentiras, le cortaban la lengua. Si una persona era un fraudulento, hacía estafas, le sacaban los ojos, no lo mataban. Si una persona, por ejemplo, robaba un animal, tenía que y era pillado o era descubierto, tenía que devolver no solamente el animal, sino que tenía que entregar 10 animales a la persona que era el dueño y que se había afectado por eso. Entonces, de esa manera, la gente se regulaba, entre comillas, en su conducta. Y todos sabían cuál era la pena o el castigo de cometer ciertos delitos. Hoy día la gente lamentablemente se está tomando mucho el término de justicia popular o la justicia por sus propias manos, lo cual tampoco es correcto. Porque primero que nada, muchas veces encontramos que hay gente que dice, no, esta persona es delincuente. Y a lo mejor ni siquiera tienen antecedentes o evidencias que certifiquen que esa persona realmente es un delincuente o cometió un delito. Y a lo mejor estamos castigando o enjuiciando a un inocente. Y ahí nosotros pasamos a ser delincuentes. Es por eso que se tiene que investigar y es por eso que existe la justicia, ¿ya? Otra cosa que está muy relacionada con Mesopotamia es, por ejemplo, los famosos sigurat. Los sigurat son estructuras que parecían pirámides y que los egipcios más adelante van a copiarle, pero con otra forma, obviamente con la forma de pirámide que ustedes conocen. Los sigurat eran como templos con forma de escaleras, ¿ya? Iban piso por piso, formándose como una torre más pequeñita encima de otra. Y en algunos casos también habrán escuchado dentro de la Biblia o en el Torá, que es el libro sagrado de los judíos, la Biblia es el libro sagrado de los cristianos, ¿ya? Algunos relatos como el famoso diluvio universal. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es el personaje típico del diluvio universal? Noé, muy bien. ¿Qué hizo Noé? ¿Ya? ¿Qué construyó?
¿Ya? ¿Qué construyó? ¿Qué es un arca? Un barco, muy bien, ¿no? Es un barco. ¿Ven? Entonces ya tenemos elementos de esta cultura presente en otras culturas, por lo tanto significa que influyeron en el tiempo. También está la leyenda de la famosa Torre de Babel. ¿La han escuchado, no? La Torre de Babel. Está en la Biblia incluso. ¿Qué característica tenía esta torre? No lo han escuchado, ¿cierto? Se supone que era una torre muy alta, una de las primeras construcciones gigantescas hechas por el hombre, y en esa época, según los relatos, los hombres hablaban la misma lengua entre todos, y un grupo de hombres decidió, entre comillas, desafiar el poder de Dios, creando una construcción que llegara tan alto para estar cerca de él, y Dios en esa época no lo vio como algo bueno, porque estaba viendo que los hombres eran prácticamente muy arrogantes, se creían tan iguales o superior a los dioses. Y en este sentido Dios castigó a todos los hombres, destruyendo obviamente la Torre de Babel, pero aparte de eso, deshizo el idioma en común que tenía obviamente la humanidad en esa época, y creó varias lenguas con el objetivo de que no se pudieran entender fácilmente entre ellos, y no se pudieran coordinar u organizar para desafiar nuevamente a Dios. Este relato es más bien como para explicar por qué en el mundo existen tantos idiomas, pero no es que realmente haya ocurrido eso, ¿ya? De que todos los seres humanos hablaban el mismo idioma, sino que cada grupo tenía su forma de hablar, sus propios términos, su propia forma de comunicarse, y eso lo hemos visto en varias culturas. No todos hablamos igual, no todos tenemos el mismo tipo de letra, no todos utilizamos la misma escritura, ¿ya? No todos entendemos lo mismo, y tenemos que usar traducción para poder comprender lo que nos dicen personas de otras culturas. Pero esa era una idea que se planteó en la antigüedad para explicar por qué habían tantas culturas, tantos idiomas y tanta diversidad entre los mismos seres humanos. Ya, entonces, la persona que tiene ahí el micrófono abierto, por favor que lo tenga apagadito porque se escucha interferencia. Eso, muy bien. Y recuerden que el título de esta diapositiva en esta parte es ¿qué era Mesopotamia o qué fue Mesopotamia? Y Mesopotamia hace referencia a una zona de la época antigua en donde se encontraba muchas culturas, como era el imperio asirio, luego el imperio babilónico y más tarde, por ejemplo, algunos sectores como Acadia y Caldea, ¿ya? Bien, continuamos. ¿Por qué no? Lo de abajo, donde dice los nombres de ciudades como Ur, eso no se anota, ¿ya? Lo dije claramente, no se anota, solamente lo que estaba arriba, como una idea principal, ¿ya? Les recuerdo también que pueden tomar pantallazos o pueden ir registrando apuntes más cortitos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera parte, en el primer párrafo, tendremos que colocar que Mesopotamia hace alusión entonces a un territorio que se encuentra obviamente dividido en sectores como Asiria y Babilonia. Esto principalmente durante la época de la Edad Antigua, porque en la actualidad estos territorios se conocen como Irak, un país en la actualidad. Vamos a continuar entonces. Pasando a la localización geográfica, en este mapa se nos muestra hoy día los países que existen en esta zona, pero también lo que está como en un color medio verdoso, ¿ya? Es el área donde se desarrolló la civilización de Mesopotamia. Todo lo que está ahí sí lo tienen que anotar, esto sí, ¿ya? Localización geográfica. El mapa no lo hacen, es obvio que no lo van a poder realizar de la misma forma, pero sí van a anotar lo que está al ladito. Dice: Mesopotamia es el nombre con el cual se conoce a una zona del Oriente Próximo, ¿ya? Ubicada entre los ríos Tigris y el Éufrates. Si bien se extiende a las zonas fértiles que están alrededor de estos ríos, a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak o la zona limítrofe del noreste de lo que hoy día es Siria. En este mapa tenemos, por ejemplo, que aquí está Siria, en esta franja se encuentra Israel, este país es Jordania, y aquí, no sé si lo notan, está el país conocido como Irak. Más arriba está otro país muy parecido en nombre que se llama Irán,
Y entre medio está el río Tigris, que nace por acá en Europa, ¿ya? Y recorre hasta el Golfo Pérsico, como también el río Éufrates. Entre estos dos ríos aparecieron algunas de las ciudades más importantes que están mencionadas con una especie de puntitos triangulares, donde está la ciudad de Ur, Urtir, Lagas, Carece, Basora, Nayaf, Kish, Nippur, Isin, Kerbala, Sipar, Babilonia, Bagdad, Asur, Hatra, Mosul o Nínive, ¿ya? Nusi y Wasukani, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, en estas zonas se desarrolló prácticamente esta cultura que era Mesopotamia, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, sí, lo dije antes de comenzar, que hay que anotar lo que está escrito. El mapa no creo que lo puedan dibujar, pero sí pueden anotar lo que está escrito. Ya. Por lo tanto, lo que importa aquí es que ustedes observen dónde estaba localizado, en este caso, esta cultura o esta civilización. El continente asiático es bastante extenso y se divide en varias secciones. Por ejemplo, está lo que es Siberia o la tundra, las llanuras de Siberia en la parte norte. Luego está, por ejemplo, la zona conocida como el Lejano Oriente, que ustedes lo conocen como China, Japón, Corea, etc. Luego está el sudeste asiático, que serían todos estos países medios tropicales como Indonesia, está Tailandia, Singapur, Sri Lanka, Vietnam, muy bien. Después tenemos la India, que es prácticamente un continente que se chocó con el continente asiático, es un subcontinente, pero hoy día están los dos conectados. Y después encontraríamos el sector conocido como el Medio y el Cercano Oriente, que es lo más cercano a lo que hoy día nosotros conocemos como Europa y también cercano al África, ¿ya? En este caso, Medio Oriente está dividido principalmente por varios países, como es, por ejemplo, Irak, Afganistán, Irán, Pakistán y todos los que terminan en tan, como Kazajistán, Uzbekistán, etc. Pero ya más cercano a lo que es el mar Mediterráneo, encontraríamos países como Irak, Siria, el Líbano, Israel, Jordania y los Emiratos Árabes, ¿ya? Eso es la actualidad, porque en la época antigua no existían estos países, ¿ya? A lo mejor sí existía el reino de Israel, pero no era un país, era un reino, ¿ya? Siria era un territorio, pero no era un país. Irak no existía hasta que apareció la cultura árabe. Y por lo tanto, en esta zona se desarrollaron otras culturas, ¿ya? Por eso que Mesopotamia es el nombre por el cual se le conoce a la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien entonces entre estos dos ríos hay una gran zona fértil, a pesar de estar en una zona desértica, la gente que vivió en estos lugares aprovechó la existencia de estos ríos para poder subsistir y cosechar. Pero no era fácil en esa época. Ya vamos a ver por qué. Coincide entonces aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-noreste, ya del norte y el este, de lo que hoy día es Siria, ¿ya? ¿Anotaron eso? Ya, vamos a dejarlo un poquito. Bienvenido ahí también a Dairi González, que se unió a la clase el día de hoy. Ya. ¿Continuamos? Ya, les recuerdo que si no alcanzaron pueden revisar más adelante el video o tomarle pantallazo a su teléfono o tablet donde esté usted trabajando. Bien, vamos a trabajar con un documento, con un texto. Lo tuve que dividir en varias diapositivas porque si no quedaría una letra chiquitita. Y le voy a pedir la ayuda de, en este caso, de Danitza, que nos pueda leer la primera parte, donde dice leamos algo sobre esta civilización antigua. Esto de aquí en adelante no se escribe, solamente pongan atención a la lectura, ¿ya? ¿Danitza está o no?
Ya, ¿puede leer? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos que hacia el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, entre los 4000 y los 3000 años antes de Cristo, si lo sumamos con los 2000 que ya tenemos después de Cristo, eso quiere decir que hace unos 6000 años atrás ya en esta zona surgió una cultura urbana. ¿Ya? Esto trajo grandes consecuencias, especialmente en la parte social y económica para el resto de la humanidad. Cuando las ciudades comienzan a crecer tanto, ya lo vimos en clases anteriores, se vuelven más complejas y difíciles de controlar. Se necesita de líderes, de jefes, que en algunos casos eran reyes, en otros casos eran emperadores, que empezaron a conquistar a otras ciudades incluso a medida que aumentaban o acumulaban mucho poder e influencia. Y la gente tenía que realizar ciertos trabajos. No todos podían gobernar, no todos hacían cosas como encargarse de la religión, de la economía, de fabricar cosas artesanalmente, porque en esa época no habían fábricas o industrias como en la actualidad. No todos podían defender a las ciudades y por eso existían grupos de guerreros, que eran personas que tenían la capacidad física para luchar. Otros tenían que practicar la agricultura y la ganadería en zonas cercanas a la ciudad para poder mantener a la población, subsistir a través de esta actividad económica esencial. Y en algunos casos incluso habían esclavos, que eran personas que no eran libres y por lo tanto estaban obligadas a trabajar. Esto obviamente surgió en un lugar en particular, como ya lo hemos mencionado, que fue la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Una cuenca es un lugar bajo, donde está principalmente la presencia de un río. En el caso de Nueva Imperial, ustedes estarían en la cuenca del río Cholchol y el río Cautín, ¿ya? Porque esos dos ríos, cuando se unen un poquito más hacia el oeste, ya yendo hacia Carahue, por ejemplo, en el sector de las Juntas, se unen estos dos ríos para formar el río Imperial. Y de ahí hasta Puerto Saavedra, ya pasando por Carahue y otros sectores, estaríamos hablando de la cuenca del río Imperial o el valle del río Imperial. Pero ustedes, si viven en Labranza, en Temuco, o están en Imperial o cerca de Almagro, estarían en la cuenca del río Cautín, ¿ya? Por si acaso. En este caso, los mesopotámicos estaban en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, que eran dos ríos importantes. Acá en la región tenemos varios ríos, pero hay dos que son muy importantes. Uno es el río Imperial y el otro es el río Tolten. ¿Conocen el río Tolten o no? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, yo vivo entre estos dos ríos, por así decirlo. O sea, estoy entre la cuenca de estos dos ríos importantes en la región de la Araucanía. Lo que también se conoce como la cuenca del lago Budi, porque justo ahí hay una formación de un lago importante en la costa. Bien, tenemos la primera lectura. Les voy a pedir ahora que en la siguiente lectura me pueda ayudar Joaquín Freire. ¿Puede hacerlo, no? No, nada de esto se escribe. Pongan atención, no. Ya, Joaquín Freire, ¿puede leer? Ya. Manufacturera. Ya tenemos la interrupción del Michi. Ya.
Ya, sí, no hay ningún problema. Muy bien. Ya. Sí. Tenemos aquí una imagen que complementa lo que acaba de leer su compañero. Dice, las condiciones naturales que tenía esta zona, estando en pleno desierto, por así decirlo, permitió eso sí que existiera agricultura y ganadería debido a que habían dos ríos importantes que permitían la actividad agrícola como tal. Pero para poder lograrlo tuvieron que hacer muchos avances técnicos, mucha innovación que no se había visto en la antigüedad y que más adelante va a ser heredado, incluso hasta el día de hoy. Uno de ellos es, por ejemplo, el arado de sembradera. Ese arado, no sé si ven en la imagen, hay una persona que está llevando una especie de madero que está surcando la tierra, tirado por dos bueyes. ¿Lo ven o no? En la imagen. Ya. ¿Han visto alguna vez esta técnica siendo usada en el campo? Sí, y miren, 6.000 años y todavía se sigue utilizando bueyes y arados de ese estilo, pero ya no de madera, sino que de metal, para poder cultivar en el campo. O sea, esta técnica que se inventó hace más de 6.000 años en Mesopotamia, hasta la actualidad en el campo chileno cercano a Nueva Imperial, lo pueden seguir viendo. Se sigue viendo. ¿Ya? Y en otros casos la tecnología ha ido avanzando y hoy día ya no se utilizan muchos animales, pero sí se están utilizando máquinas como los tractores y no usan un solo arado, sino que utilizan una serie de discos para ir cortando y labrando la tierra. Pero es una técnica que fue inventada hace miles de años atrás en Mesopotamia. Otro invento fue el torno del alfarero. ¿Qué es la alfarería? Es la construcción de cerámicas. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez algo con greda o con arcilla, alguna vasija, algún elemento fabricado con estos materiales, o con plasticina, ya algo más cercano y que es más fácil de manipular. Ya, ya. En este caso, por ejemplo, en la actualidad tenemos la actividad de la cerámica, la alfarería, como algo más moderno. Encontramos platos, vasos, utensilios que son fabricados en grandes cantidades en una fábrica con máquinas modernas. Pero antiguamente todo esto se hacía a mano. Y para hacerlo más rápido, se creó el torno del alfarero. ¿Qué es un torno? Es una máquina que permite girar en una superficie algo muy rápido. Por ejemplo, existen tornos de metales que permiten hacer hoyos o darle figura a ciertas piezas metálicas para que tengan, por ejemplo, una forma esférica, circular, etcétera. Hay tornos de madera donde se permite tallar la madera, la cual va girando a una alta velocidad y utilizando herramientas como un formón, un cuchillo o algo para darle forma, le podemos dar, por ejemplo, la forma a algún pilar, algún poste, algún palito, algún tipo de accesorio que puede ir en un mueble, en una escalera, en una silla, en algún plato o en algún elemento que tengamos a mano. Pero en este caso servía para hacer vasijas de barro mucho más rápidas, utilizando como una especie de rueda la cual giraba y la persona mientras lo hacía mover con el pie, utilizando sus manos, le daba forma a las vasijas. En esa época para almacenar agua o para conservar alimentos se utilizaba mucho las vasijas de barro, las cuales después eran cocidas en un horno a altas temperaturas para que quedaran más sólidos, más duros. También inventaron la rueda o la vela. Y la rueda se aprecia en este caso en otros animales que van tirando en este caso una carreta. ¿Para qué sirve la rueda? Muy bien, para transportar. ¿Han visto alguna vez un auto o una bicicleta, motocicleta o bus, camión que tenga ruedas cuadradas? Sería fácil, sería fácil mover un vehículo con las ruedas cuadradas, ¿no? Primero que nada. No. Un tanque
Sí. O un tanque o una máquina retroexcavadora. Un tanque o una máquina con retroexcavadora podrá tener, por ejemplo, ruedas o no. ¿Un tanque tendrá rueda o no? Ya, pero esas orugas se mueven sobre qué? Sobre ruedas. La oruga está encima, en vez del neumático, tiene una oruga, pero se mueve a través de un sistema de ruedas también. ¿Ya? Obviamente de otra manera. Pero el invento hasta el día de hoy sigue existiendo. Exacto, muy bien. En terrenos donde a lo mejor una rueda común y corriente no podría acceder. Muy bien, entonces también para poder asegurar la cosecha y la crianza de animales, por ejemplo, los mesopotámicos inventaron sistemas para regar utilizando la cercanía de los ríos y transportar el agua hacia zonas interiores, en este caso canales. Y ahí se ve, por ejemplo, unos canales de agua, hay unos puentecitos de madera, unos tablones, hay zonas donde están cultivando, cosechando la tierra, hay otros donde tenían criando animales para que no se metan donde van a cosechar a futuro, e incluso hay caminos y por allá al fondo se ve un río y unas embarcaciones. Todas estas técnicas se siguen empleando en la actualidad. Hoy día más modernas, por ejemplo, ya no es necesario tener el agua a toda vista. Hoy día se pueden utilizar tubos para transportar el agua de forma más eficiente sin que se absorba por la tierra o se contamine en el proceso. Porque también era común que en esa época se tiraran desperdicios, cayeran árboles, cayeran ramas, que animales que a lo mejor morían quedaban en el río y eso contaminaba también el agua. Hoy día tenemos esa ventaja de que podemos llevar y transportar agua en forma más segura. Y es por eso que tenemos en nuestras casas agua potable, la cual generalmente abrimos una llave de nuestro lavamano o lavaplato o grifo y podemos obtener agua limpia y fresca. ¿Cómo lo hacían los mesopotámicos? Usando obviamente este sistema de canales. Bien, para ir terminando la lectura le voy a pedir ahora a la señorita Fernanda Sánchez, ¿está ahí o no? Ya, si no está, le vamos a pedir a Antonella Jara, ¿puede leerlo? Ya, léalo, por favor. Ya, muy bien. Como toda sociedad, cuando hay mucha gente reunida, obviamente no todos van a hacer lo mismo. No todos podemos estar gobernando al mismo tiempo, no todos podemos estar defendiendo un país porque alguien tiene que trabajar en el campo, alguien tiene que mantener el aseo, alguien tiene que construir o fabricar cosas, alguien tiene que cuidar a los niños o educarlos porque los niños no van a quedar solos, alguien tiene que atender a los enfermos, etcétera. Alguien tiene que vigilar a los que cometieron delitos, etcétera. Alguien se tendrá que encargar de la fe, de la creencia de la gente, y es así donde existe la división del trabajo. Y la división del trabajo obviamente generó un cambio también en la forma de agrupar a la sociedad. No todos los trabajos eran iguales. Algunos eran muy fáciles, muy simples de hacer. Era cosa de pescar una pala y empezar a picar la tierra, lo cual no requiere mucha ciencia, sino que técnica, saber tomar la pala y saber dónde picar la tierra. No voy a estar picando una roca para poder cultivar, obviamente porque es duro, pero saber, por ejemplo, escritura, saber de religión, saber cómo forjar un metal, saber cómo se tiene que hacer eso, ¿lo sabe cualquier persona? Ustedes saben cómo hacer una máquina, un motor. ¿Han fabricado alguna vez un motor? Saben cómo hacerlo, ¿no? Por lo tanto, pero saben cómo picar leña, ¿o no? Lo aprendieron en el colegio, ¿no?
No, ¿cierto? Es un conocimiento que se aprende prácticamente por observación, porque es una técnica muy fácil de hacer. Y en este sentido, mientras más complejo, también muy peligroso, muy bien, pero mientras más compleja sea la actividad o el trabajo, el oficio que se tenga, mayor va a ser obviamente el poder o la separación que tenga. Es por eso que en este caso los sacerdotes, que a pesar de que no trabajaban, por así decirlo, en cosas pesadas, sí se dedicaban a hacer estudios del universo, a observar las estrellas, a hacer cálculos matemáticos, a aprender a leer y escribir, y no cualquiera en esa época sabía leer y escribir. Por lo tanto, había que tener un intelecto superior para eso. Y eso les permitió, por ejemplo, a este grupo, como los sacerdotes, el poder controlar a la sociedad. Porque ellos decían, nosotros interpretamos la voluntad de los dioses. La gente que no sabía leer ni escribir podría decir, ah, no, esos dioses no son de verdad. ¿O sí? ¿Podrían criticar eso o no? ¿O le creían lo que decían los sacerdotes? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien le dijera hoy día que cuando hay un terremoto acá en Chile es porque Dios está enojado con nosotros, ¿será tan real eso o no? ¿Por qué no? Muy bien, porque usted ya sabe que los terremotos en nuestro país se producen por el movimiento de las placas tectónicas. Eso lo tuvimos que aprender. ¿Ya? Eso se investigó, se analizó, se hizo experimentos y se puede comprobar cada vez que la Tierra se mueve. Y nuestro país, lamentablemente, es uno de los más movidos del mundo. Entonces tenemos esa experiencia, sabemos lo que es y por qué se produce, pero antes, por ejemplo, cuando estaban los españoles acá en Chile y se encontraron con estos terremotos que en Europa no eran tan comunes como en España, por ejemplo, ellos no estaban acostumbrados a estos movimientos de la Tierra. Cuando sentían que la Tierra se movía, pensaban que Dios estaba enojado con ellos y poco más que habían cometido pecado. Y empezaban a persignarse, empezaban a confesar sus pecados, sus faltas, etcétera, pero era porque no tenían ese conocimiento. ¿Bien? Entonces, no todos los trabajos son iguales. Se observa ahí, por ejemplo, la imagen. En la parte superior de la imagen se ve como un grupo de personas va haciendo una procesión con figuras, entre comillas, de los dioses de Mesopotamia, ¿ya? Que tenían forma entre humanos y animales, como ahí aparece la famosa esfinge, que tiene cabeza humana, tiene alas de ave, pero cuerpo de león, ¿ya? Ese material después va a ser copiado por los egipcios, también va a ser copiado por los griegos. Aparecen hombres que tienen alas. De hecho, los mesopotámicos fueron los que inventaron la imagen del ángel que hoy día nosotros conocemos. Recordar que la Biblia habla de elementos de la antigua Mesopotamia y en algunos casos sacó ideas como la de los ángeles. Pero en realidad, si uno leyera realmente los relatos de la Biblia, los ángeles no tienen la forma que ustedes han visto siempre en la tele, o en las películas o en las imágenes, que tengan forma humana y con alas, y que sean bonitos. En realidad son súper extraños. En algunos casos llegaría a dar miedo. Por eso en los relatos de la Biblia siempre se trata de mostrar como una persona que tiene una belleza incomparable, pero en realidad era inentendible en esa época. Y de hecho, cuando se le apareció a varias personas en la Biblia, los ángeles le dicen no teman, porque cuando lo vieron por primera vez no era alguien bonito. Uno no le va a tener miedo a alguien que se ve bonito, que irradia luz, paz o calma o belleza, sino que le tiene miedo a cosas desconocidas o feas, ¿cierto? En este caso los ángeles no eran de la forma que ustedes piensan, pero la actual forma que tienen los ángeles surgió aquí, en Mesopotamia, ¿ya? Todo esto se obtuvo de un relato que estaba en National Geographic, publicado en el año 2013, incluso ahí está la página web, por si alguien después lo quiere ir a revisar, ya cuando tenga la presentación lo va a poder hacer. Pero a partir de esta lectura, de 3 partes, vienen las actividades. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Quiero que anoten en sus cuadernos las preguntas, ¿ya? Tras la lectura van a responder entonces a partir de este caso, que es muy parecido también a lo que ocurre en Egipto, en la India, en China, en la cultura chavín, en la cultura olmeca, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en Fenicia, en los hebreos, en los minoicos, etcétera, ¿ya? Pero en este caso tomamos el caso de Mesopotamia como ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Responder en sus cuadernos las 4 preguntas que están aquí, ¿ya? Las van a copiar en su cuaderno, los van a contestar y las respuestas me las envían a través de WhatsApp, ¿ya? Hay muy poca gente que ha hecho actividades y los felicito a los que se han cumplido y a los demás los invito a que trabajen. Dígame.
Ya, que hay que anotar estas preguntas, responderlo en su cuaderno, ¿ya? Y las fotografías de las respuestas me lo envía a WhatsApp. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué transformaciones? Sí. Exacto. Se tiene que anotar solamente las preguntas, ¿ya? Actividades. Pregunta 1. ¿Qué transformaciones implicó el surgimiento de las primeras ciudades? ¿Qué cambios hubo? ¿Ya? Según los ejemplos, hubieron hartos cambios. 2. ¿Qué factores geográficos determinaron este proceso? ¿Qué cosa facilitó que existieran ciudades primero que nada? ¿Se podía construir una ciudad en cualquier lugar? ¿Qué había que tener cerca para poder tener una gran cantidad de personas y tener comida asegurada? ¿Ya? ¿Y el agua de dónde la sacábamos? De los ríos, muy bien. Entonces ahí ya tenemos una idea, un elemento geográfico. Sí, perfecto, pero podemos sacar otras cosas cerca del mar, ¿ya? Por ejemplo, podemos sacar algas, podemos sacar peces, ¿ya? Podemos sacar recursos marinos. Puede ser, por ejemplo, la sal, que en esa época era muy necesaria. Hoy día la sal es algo común en el hogar. Pero principalmente pensándolo desde el punto de vista de las civilizaciones que estamos estudiando, son principalmente ríos y lagos las principales fuentes de agua para obtener la facultad de crear grandes ciudades. Pregunta 3. ¿Qué rol tuvieron las innovaciones técnicas en el desarrollo de las primeras ciudades? Ahí se mencionó, por ejemplo, la rueda, el arado, el torno de cerámica, podría ser también los hornos de metalurgia o para construir cosas, los talleres, el molino, etc. ¿Ya? Y por último, ¿en qué sentido la invención de la escritura y la división del trabajo fueron determinantes para el desarrollo económico? Al final había una parte que decía que cuando inventaron los sistemas escritos tenían un fin práctico, ¿ya? Y era llevar principalmente la contabilidad de los recursos, ¿ya? Saber cuánto dinero, cuántos recursos, cuánta comida, cuánta gente había. Dígame, Benjamín. Sí, pero tú tienes que saber de qué está hecha la actividad, ¿cierto? Las preguntas las tiene o no. Ah, ya, perfecto, recuerden. Si alguien no quiere escribir todo, le puede sacar pantallazo y después anota en su cuaderno la respuesta, ¿ya? Exacto. Ya, muchachos, estamos ya casi en la hora. Les voy a dejar las actividades ahí mostradas en pantalla antes de que nos despidamos. Les vuelvo a recordar, ayer envié información en forma de fotografía, un poquito fuera del horario, en relación al proceso de selección de Yo Elijo Mi PC, ¿ya? Las personas que están preseleccionadas las felicito porque ya saben que pueden recibir este beneficio muy pronto. Hay que estar atento cuando se dé el proceso de elección del equipo y también de la compañía del módem con la cual van a poder tener internet durante casi un año. Y las personas que lamentablemente no quedaron preseleccionadas, no se preocupen porque hay un espacio para poder apelar a partir del mes de mayo, pero tienen que empezar a preparar sus antecedentes. Por ejemplo, mostrar que ustedes pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Para eso tendrían que actualizar la ficha de protección social, la encuesta que se hace a los hogares, ¿ya? Hay gente que no le sale que tiene una brecha digital baja, sino que tienen un porcentaje de vulnerabilidad sobre el 40%, por lo tanto, por esa razón quedaron fuera. Pero si actualizan los datos, quizás puedan apelar. Los que le aparecía como brecha digital inferior significa que en su hogar sí tiene como para conectarse a internet, ¿ya? Pero todos sabemos que las condiciones pueden cambiar de un día para otro y quizás la encuesta la hizo alguien hace harto tiempo atrás en su casa y a lo mejor sí tenía un computador, pero ahora ese computador está malo o no lo tiene, ¿ya? O nunca tuvo, pero sí a lo mejor el papá cuando respondió la pregunta o la mamá o el encuestador puso que tenía un teléfono y con acceso a internet. Pero a lo mejor no siempre tienen teléfono, no siempre tienen internet y a lo mejor ese teléfono no es ni suyo, es del papá, ¿ya? Y a lo mejor lo utiliza para trabajar y usted no tiene cómo estudiar. Por esa razón es importante, para mí sería lo ideal que todos tuvieran su computador, ¿ya? Porque me gustaría que todos pudieran conectarse y tuvieran una herramienta de trabajo, eso más que nada. Cualquier duda, consulta, recuerden, la pueden hacer y este video lo voy a subir pronto a YouTube, así que ahí lo van a poder revisar con más calma. ¿Anotaron entonces las actividades?
Exacto. Sí, en las dos tiene que mencionar qué factores geográficos determinaron este proceso de construcción de ciudades. Pero, por ejemplo, otro factor que muchas veces no se toma en cuenta son la presencia de desiertos. Porque en las selvas también hay ríos, pero ¿por qué no surgieron civilizaciones en la selva? Ya, hay, por ejemplo, hay mucha vegetación, hay muchos animales salvajes. No es fácil, a lo mejor, uno se puede perder en una selva también, por si acaso. No solamente en un desierto. Pero en un desierto, al haber un río, obviamente obliga a que la gente se organice sobre ese territorio con un recurso tan escaso como el agua. Y esto permitió que la sociedad se organizara a tal modo que creara las ciudades, pero con estructuras jerárquicas. En cambio, en la selva uno tiene todo a la mano. ¿Para qué voy a hacerme el trabajo de crear un canal de agua si hay humedad en todos lados? ¿Cierto? ¿Para qué voy a trabajar labrando la tierra si la comida está en todas partes? Hay que cazarla o recolectarla. Pero cuando estamos en un desierto, por ejemplo, tenemos que empezar a preocuparnos de conseguir comida para todo un año, de mantener el agua, etcétera, de crear técnicas para producir más comida, para criar los animales, etcétera. Por eso muchas veces no solamente un río es importante, sino que también que existan condiciones que hagan que el hombre piense un poquito más en cómo aprovechar ese río, en cómo aprovechar el recurso tan escaso, a lo mejor, como es el agua. Ya, muchachos, si es así, yo me despido. Saludo a Flora Alarcón, que la tengo presente, a Yasmín, Rayén, a Mayra, que se acaba de conectar, a Camila, lo antes posible, a Martín, también a Antonella Curiqueo, a Patricia, a Christopher, a Joaquín, Dairis, a Antonella Jara, a Jadel, a Miguel, Danitza, a Benjamín, a Christopher Paineo, a la Antonia, a Krishna, a Fernanda y a Martina. Muy bien, ya. Si es así, nos estaremos viendo la próxima clase de mañana. Recuerden que mañana tenemos tecnología. Ya, perfecto. Ya pues, chicos, entonces, si estamos al día con esto, esta presentación yo la voy a subir pronto a WhatsApp y el video lo voy a subir pronto a YouTube. Así que nos estaremos viendo en la próxima clase del día de mañana en tecnología. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Bye bye.